se produzcan la ronda de contactos del jefe del Estado, que yo creo que se extenderá porque hay muchos partidos y por lo tanto el propio desarrollo de esa ronda de contactos será largo. En cualquier caso, yo espero que la próxima Nochebuena los españoles puedan cenar con un gobierno. Buenas noches. Aunque el líder de Podemos muestre su optimismo, no está del todo claro que los de Esquerra vayan a favorecer a Pedro Sánchez con su voto a favor. Pendientes de cómo avanzan las negociaciones, esta tarde los republicanos y socialistas han mantenido su primer encuentro. Mesa de diálogo en la que solo ha trascendido esta foto. El blindaje es total, evitando las ruedas de prensa para no torpedear las negociaciones. Al igual que ha sucedido con los morados, hermetismo de esas conversaciones para que nada ni nadie pueda interferir en las mismas. Pero poco o nada bueno puede salir de una conversación con los separatistas, cuyas peticiones van a dirigirse a conseguir el único propósito que les mueve, la independencia de Cataluña. El Partido Socialista está adentrándose en terreno pantanoso, ya con los pies en el barro al hablar de ofrecer una reorganización territorial, y con el descontento del grueso socialista, Pedro Sánchez deja el futuro de España en manos de aquellos que se empeñan en romperla. Han pasado ya 100 días desde que Isabel Díaz Ayuso tomase el control de la Comunidad de Madrid gracias a un gobierno de coalición entre Partido Popular y Ciudadanos con el apoyo de Vox. Hoy el Ejecutivo madrileño lo ha celebrado, un acto en el que han hecho balance de las medidas que ya han impulsado. Las aristas, las fricciones se van limando y hoy les puedo asegurar y les puedo garantizar que los madrileños tienen un gobierno unido y un gobierno del que yo personalmente me siento particularmente orgulloso. Alerta de atentado inminente contra los españoles que se encuentran en Argelia. Es la información que manejan los servicios de inteligencia y que ha confirmado la propia ministra de Defensa, Margarita Robles. La acción terrorista se fijaría en los campos de refugiados, en donde muchos españoles colaboran como voluntarios. El gobierno de nuestro país ha recomendado no viajar a la zona, alertando de la inestabilidad de la misma. Es una amenaza real, es una amenaza que está muy contrastada por servicios de inteligencia extranjeros que operan en la zona. El riesgo, desde luego, de atentado es inminente. Nuevo varapalo judicial a Manuela Carmena referente a su ley de memoria histórica. El cambio de nombre de la calle Crucero de Baleares por Barco Sinai en Puente de Vallecas no se ajusta a derecho. Así lo ha dictaminado un juzgado de Madrid, alegando que no tiene nada que ver con el franquismo. Con esta suman ya 9 cambios de nombres de calles anulados. Sube el IPC en el mes de noviembre por el combustible y los alimentos. Se sitúa en el 0,4%, lo que supone 3 décimas por encima de la subida de los precios en el 10º mes de este año, en octubre. De esta forma, el índice de precios del consumo experimenta el primer repunte desde antes de verano. Fin al asedio de los estudiantes en la Universidad Politécnica en Hong Kong. Agentes antidisturbios han entrado en el campus para conseguir echar a los últimos jóvenes que permanecían allí atrincherados. La facultad ha terminado convertida en un auténtico campo de batalla, con todo absolutamente destrozado. De los votos de Esquerra depende Pedro Sánchez. Con ellos se ha reunido hoy el Partido Socialista a las 5 de la tarde. Una mesa de diálogo encabezada por Adriana Lastra y por Gabriel Rufián. 2 horas y cuarto de reunión que han terminado a las 8 menos 20 en el Congreso de los Diputados. Por parte del Partido Socialista también ha hecho acto de presencia el secretario de Organización, José Luis Ábalos, y el secretario de Organización del PSC, Salvador Illa. Del lado republicano han acompañado a Rufián la secretaria general adjunta del partido, Malta Vilalta, y el presidente del Consejo Nacional de los Republicanos, Josep María Jové. Esta ha sido el centro de las negociaciones para conseguir su apoyo, un apoyo clave para que el socialista pueda salir investido como presidente. Esquerra reclama un compromiso claro de los socialistas para que tras la investidura tenga lugar una mesa de diálogo entre el Gobierno central y la Generalitat. Pretenden allanar el camino hacia la independencia de Cataluña. Mientras PSOE y Esquerra acercan posturas, el Gobierno ya reconoce que lo que sucede en Cataluña es un conflicto político, una expresión que también supone sumarse al lenguaje de los separatistas. José Luis Ábalos endulza de esta forma el discurso. Vean.
Hay un conflicto político evidentemente en Cataluña. Claro que hay un conflicto político en Cataluña, ¿no? ¿O alguien piensa que no? ¿Y están dispuestos a firmar un documento en el que lo reconozcan? No estamos hablando de eso, no sabemos todavía. El optimismo ya llegaba esta mañana de la mano del que posiblemente sea el vicepresidente social, de Pablo Iglesias. El dirigente de Podemos se ha mostrado optimista en tomarse las uvas con un gobierno ya firme. Aunque no ha querido ser concreto, desviando la decisión de la fecha de investidura, el gobierno en funciones tampoco ha querido desvelar la estructura que ha pactado con el PSOE, pero sí que ha lanzado un guiño a Esquerra al referirse al diálogo. ¿Esa investidura está resuelta ya? No, no lo está. Hay que trabajar, hay que apostar por la empatía, hay que apostar por el diálogo y hay que apostar por nuestra capacidad como fuerzas políticas para lograr, por la vía de los votos a favor y por la vía de las abstenciones, apoyos suficientes para sacar adelante esa investidura. ¿Soy optimista? Sí. ¿Va a ser fácil? No. Hay mucho que trabajar, hay mucho que esforzarse y hay algunas conversaciones que se tendrán que tener, lógicamente, con discreción. Una vez se produzcan la ronda de contactos del jefe del Estado, que yo creo que se extenderá porque hay muchos partidos y, por lo tanto, el propio desarrollo de esa ronda de contactos será largo. En cualquier caso, yo espero que la próxima Nochebuena los españoles puedan cenar con un gobierno. A Esquerra se ha referido también esta mañana Pablo Casado desde el Congreso de los Diputados. Asegura el dirigente popular que son a los separatistas a los que hay que levantarles vetos y no a partidos como Vox, en referencia a los asientos de la mesa del Congreso. De esta forma, Casado rechaza más cesiones a los gobiernos catalanes y vascos, al tiempo que pide al gobierno que vele por la recuperación del Estado en toda España. Yo lo que he dicho es que no vamos a tejer ningún cordón sanitario frente a partidos constitucionalistas como Vox. Y a mí lo que me gustaría es que las preguntas fueran si el Partido Socialista va a tejer cordones sanitarios con Esquerra, o con Bildu, o con Junts pel Cat. Fíjese que ya no digo de Podemos, a mí evidentemente no me gusta que gobierne Podemos, vamos, no creo que más, habrá poca gente en España a la que le disguste más que Podemos tenga una vicepresidencia, pero es un partido que gobierna en autonomías, en ciudades, muy mal por cierto, que igual que pasaba con Izquierda Unida, ha sido socio prioritario del Partido Socialista. Ahora algunos se escandalizan en el Partido Socialista, pero si fueron en coalición, Paco Frutos y Almunia. Pero si con Esquerra Republicana la Entesa del Progrés se presentó conjuntamente el PSC y Esquerra Republicana 2 elecciones al Senado. Si por eso yo digo que es que esto viene de atrás. Por tanto, oiga, el cordón sanitario frente a aquellos que intentan blanquear el terrorismo. En medio de las negociaciones entre socialistas y republicanos llega una nueva encuesta del CIS, eso sí, sin referencia alguna a las coaliciones ni a la intención de voto. La macroencuesta previa a las elecciones dio falsas alas a los socialistas y tampoco acertó al medir los escaños de Ciudadanos o el aumento de Vox. Ahora José Félix Tezanos evalúa el impacto de los comicios. Hasta el propio CIS lo tiene claro, Pedro Sánchez no inspira ninguna confianza, así lo piensa el 40,7% de los españoles. Se trata del primer barómetro tras las elecciones del pasado 10 de noviembre, aunque las encuestas se realizaron antes de los comicios. En esta ocasión, Tezanos no ofrece información alguna sobre la intención de voto, pese a que era lo esperado, porque no procede, dice. Aún así, hay datos que no dejan indiferente. Por ejemplo, que solo un 3,8% tiene mucha confianza en el candidato socialista, un 17,5% se inclina por bastante, un 35,5% por poca y un 40,7% ninguna. Más de la mitad de la población encuestada no se fía de Pedro Sánchez. Pese a todo ello, Tezanos sigue poniendo al líder socialista como la primera opción para la Moncloa, con un 27% de apoyo. Después, Pablo Casado con el 13%, un 11,1% para Pablo Iglesias, el líder de Vox tiene un 6,7% y un 6,1% para el desaparecido Albert Rivera. La preocupación por la independencia de Cataluña se disparó tras la sentencia del Tribunal Supremo y, según el barómetro, la inquietud por el proceso independentista era el cuarto problema nacional. En concreto, la independencia de Cataluña es citada como un problema en el 19% de los cuestionados. En cuanto al voto, un 37,3% manifestó que le animó a ir a las urnas el hecho de que pudieran ganar las derechas, frente al 16,7% que expresó todo lo contrario. Y tenían decidido los españoles su voto, un 63,8% sí antes de la campaña,
un 20,4%. Lo decidió en la última semana, un 7% el mismo día de las elecciones. ¿Habrá acertado esta vez Tezanos? La sombra de la duda se pone sobre Laura Borràs. La diputada de Junts per Cat evita pronunciarse sobre 18 presuntos contratos a dedo en la institución de las letras catalanas. Según la magistrada, Borràs dio las órdenes para cómo hacerlo sin que saltasen las alarmas, pasando totalmente desapercibidos. El foco del Tribunal Supremo se pone ahora sobre Laura Borràs. La jueza la acusa de abusar presuntamente de su cargo cuando era presidenta de la institución de las letras catalanas entre 2013 y 2017. La política podría haber beneficiado a un amigo con la adjudicación supuestamente fraudulenta de 18 contratos, según las investigaciones. Ahora en el aire una posible imputación por presuntos delitos de corrupción, prevaricación, malversación, fraude administrativo y falsedad documental. Conversaciones telefónicas y correos electrónicos en los que se recogen mensajes que la ponen en evidencia. Su autoría correspondería a Isaías Herrero. Yo con Borràs, con la jefa, yo facturo unos trapis por allí. Yo tengo que hacer un presupuesto bueno y... O sea, tengo que hacer 2 presupuestos buenos y 4 no buenos. Escucha, y si la Borràs, porque claro, esta tiene números de ser gobierno. Imagínate la de ministra de Cultura y a mí dándome trabajo de esto, pues de puta madre. Lo jodido es si la Borràs deja de ser directora, porque un cambio de director o con la intervención. Ahí pueden empezar a salir marrones porque yo tengo una de marrones... En estos y otros mensajes, la jueza ve indicios de que Borràs participó material y directamente en el fraccionamiento ilegal y la falsificación de los presupuestos. La magistrada lo detalla con uno de esos supuestos correos intervenidos a la catalana. En ellos resalta que el presupuesto tiene que quedar detallado como si fuesen profesionales independientes y había que evitar que pareciese el fraccionamiento de un encargo completo. El colaborador de Borràs fue detenido en diciembre de 2017 por tráfico de drogas, defraudar la factura eléctrica y falsificación de moneda. Ninguno de los contratos que presuntamente se le adjudicaron a dedo salió a concurso público porque eran inferiores a 18.000 euros. Navidad tras Navidad hay polémica con el Belén de Barcelona. Ada Colau, no contenta con los escándalos de años anteriores, ha decidido que se represente con una treintena de cajas de madera apiladas, como si fuese una buhardilla o un trastero. En ellos, además de las tradicionales figuras, hay objetos familiares, como marcos de fotos antiguas, una bandeja con un pavo asado o un árbol de Navidad. La obra de la Plaza de Sant Jaume se va a abrir al público este viernes hasta el 6 de enero. Ha sido creada por Paula Bosch. Quieren representar, aseguran desde el ayuntamiento, que Navidades significa sacar todas esas cajas con figuras y decoración. Sin embargo, son muchos los catalanes que un año más han vuelto a quedar desencantados con este Belén. Sección de tribunales con el director de Confilegal, con Carlos Berbel, al que saludamos ya. Carlos, muy buenas noches. Buenas noches, Alba. El Tribunal de Cuentas cita a Puigdemont y a Junqueras por los gastos del 1 de octubre. La cita es el 28 de enero, pero parece que el expresidente no va a acudir o, de lo contrario, será detenido. Puigdemont no va a venir, Alba, en absoluto. Seguirá en el exilio, como dicen en algunos independentistas catalanes, huido, concretamente. No, vamos a ver, esto es el producto de una denuncia presentada por Sociedad Civil Catalana y por abogados catalanes por la Constitución, en la cual acusan prácticamente a todo el anterior gobierno autonómico catalán de malversación. Y es un procedimiento especial, no tiene nada que ver con penal ni con civil, sino que esta denuncia les va a llevar a investigar. Son 2 millones y pico de euros lo que calculan que han podido malversar. Y los han convocado para leerles justamente los cargos, explicarles cuánto han cuantificado justamente ese dinero, y a partir de ahí es un procedimiento que va a llevar a lo mejor un año, año y pico, hasta un juicio en el Tribunal de Cuentas en el cual va a haber una apelación, con lo cual hay todavía recorrido. ¿Por qué lleva este asunto el Tribunal de Cuentas y no se ha tratado en el juicio del Supremo? La Fiscalía sí que dio una cifra concreta del gasto, 2,87 millones de euros. Sí, tienes razón, Alba, completamente. A ver, en el Tribunal Supremo hay un procedimiento, el procedimiento penal, el Tribunal del Procés envió a Oriol Junqueras, a Raúl Romeva, a Dolors Bassa y a Turull, los envió al Tribunal de Cuentas en un procedimiento que ellos han dado cuenta de que había habido
un delito de malversación, por eso han sido condenados, y ahora esa cuantificación la tienen que hacer también en el Tribunal de Cuentas y en ese procedimiento también especial que no tiene nada que ver con evidentemente, pues tendrán que establecer cuánto realmente pues malversaron y lo que tendrán que pagar de sus bolsillos. Ahora tú me preguntas, ¿pero esto tiene que ver una cosa con la otra? Hombre, no tiene que ver una cosa con la otra, pero sí tiene que ver, porque puesto que es el mismo dinero, estamos hablando de la organización del 1 de octubre. Por lo tanto, ahí tenemos un recorrido legal de por lo menos un año y medio, 2 años. El Tribunal Constitucional rechaza el recurso de Oriol Junqueras contra la prisión preventiva, un fallo en el que por primera vez se rompe con varios años de consenso por 3 votos particulares. Sí, efectivamente, ha sido por 9-3. El Tribunal Constitucional tiene 2 recursos de amparo. Uno presentado en noviembre del 2017, recurriendo contra la prisión provisional de Junqueras. Recordemos que lo decretó la Audiencia Nacional, y luego después hay un segundo que es contra la decisión de Pablo Llarena, del magistrado instructor, de impedir que Junqueras tomara posesión como diputado autonómico en la Cámara Autonómica recién elegida. Bien, son 2 cosas que tienen que ver, pero el Tribunal Constitucional en este caso no ha tenido unanimidad y ha decidido por 9-3 con el presidente del Tribunal, Juan José González Rivas, decidir que todo está de acuerdo con la legalidad y que no ha habido ninguna vulneración de derecho fundamental. Bien, esto es lo que pasa en los tribunales, que son tan grandes, que son 12 miembros, a veces no se consigue la unanimidad, pero la mayoría es sumamente grande. El Gobierno ofrece hablar de cambios en el título 8º de la Constitución. ¿En qué consiste el artículo 148 de este título? ¿Qué están ofreciendo desde el Ejecutivo a Esquerra? A ver, te lo puedes imaginar, Alba, es pues más transferencias, más competencias. Pues lo que se ha hecho prácticamente desde el principio de la democracia, cuando empezamos a iniciarnos con este sistema autonómico. Es decir, ¿qué es lo que tenía que dar el gobierno central a los gobiernos autonómicos a cambio del apoyo en el Congreso? Pues evidentemente puertos, aeropuertos, carreteras, etcétera, etcétera. Bien, es más de lo mismo, no es un cuento que nos viene de bastante atrás, y es lo único que puede hacer por otra parte también este gobierno, ofrecerles cosas a cambio de apoyo. Anticorrupción pide que entren ya en la cárcel Viera, Fernández, Guerrero y Márquez, condenados a 7 años de cárcel por los ERE. ¿Cuáles son los argumentos que ha esgrimido la Fiscalía? Son 6-7 años de cárcel lo que estos señores han sido condenados. La norma de la Fiscalía es que a los 4 años de cárcel pedirle el ingreso en prisión. Recordemos que uno de ellos, Guerrero, había sido el director general de Trabajo y Seguridad Social, que se gastó 1 millón de euros en esto, en cocaína y en señoras de vida fácil. El otro, consejero de Empleo, se había colocado él mismo como despedido en uno de los seres. Bien, la Fiscalía ha entendido que además, desde el punto de vista de la ciudadanía, lo más lógico es que estos señores estén en la cárcel y que no se espera 1 año o 2 años a que haya un recurso de casación del Tribunal Supremo, que es lo que habrá que esperar. Desde hoy, Iñaki Urdangarín puede pedir permisos penitenciarios. ¿De cuántos días de libertad podría disfrutar al año? Pues mira, Alba, él fue condenado a 5 años y 7 meses, si mal recuerdo, quizá me patina la memoria, 7 o 10 meses, da lo mismo. El caso es que él ya ha cumplido una 4ª parte, y de acuerdo con la ley penitenciaria, cuando cumples una 4ª parte tienes derecho a 36 días al año, 18 días por semestre. Por lo tanto, esto es lo que posiblemente próximamente Urdangarín pida, y posiblemente, por lo lógico, es que lo pida para las próximas Navidades. Es una época familiar, y después de lo que ha estado pasando, recordemos que en Brieva está él solo, es decir, es una cárcel femenina y está un ala, como en su momento estuvo Luis Roldán, solo, y bueno, eso le ha creado bastantes problemas, no digo estabilidad emocional, pero sí de tristeza y demás. Bueno, esto, de acuerdo con nuestra legislación, recordemos que el objetivo de la pena es siempre la reinserción, y en este caso pues sigue la misma línea que el resto de los condenados.
Ayer fueron los premios de Confilegal y no cabía ni un alfiler, aforo completo. Sí, aforo completo. Yo estoy muy contento. Todo el mundo dice que ha sido, pues, se han convertido en los premios de referencia del mundo legal. Lo que iba a decir yo, que soy el director de Confilegal. Estoy muy feliz, estoy muy agradecido por la cantidad de personas que vinieron, por el apoyo que nos dieron y sobre todo por el reconocimiento al trabajo bien hecho. O sea que lo único que puedo decir es gracias. Carlos, gracias a ti y muy buenas noches. Buenas noches. Y ya van 9 los cambios del callejero impulsados por Manuela Carmena, anulados por la justicia. El último de ellos se refiere a la calle Crucero de Baleares, en Puente de Vallecas. El anterior consistorio ordenó cambiarlo por Barco Sinaí, pero no se ajusta a derecho y así lo ha establecido el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 6 de Madrid. Anula esta actuación en materia de memoria histórica al entender que no guarda relación alguna con Franco. La justicia ya actuó anteriormente con otras calles como Capitán Aya, Comandante Zorita o General Millán Astray. Se cumplen 100 años del nuevo gobierno de la Comunidad de Madrid. El gobierno de coalición, presidido por Isabel Díaz Ayuso y con Ignacio Aguado en la vicepresidencia, lo ha celebrado con un acto en la Real Casa de Correos, la sede del gobierno regional. Desde allí han hecho balance de las 200 medidas ya impulsadas, de las que 105 se corresponden a ese acuerdo firmado en agosto. En total, el Consejo de Gobierno de Madrid ha abordado 350 asuntos, entre ellos 29 decretos, 20 informe y más de 250 acuerdos relativos a contratos y ayudas. Tanto Aguado como la presidenta madrileña como el vicepresidente madrileño Ignacio Aguado han reconocido el papel de Vox a la hora de conformar su gobierno, y es que sin este partido no hubiese sido posible que este pacto saliese adelante. Las aristas, las fricciones se van limando y hoy les puedo asegurar y les puedo garantizar que los madrileños tienen un gobierno unido y un gobierno del que yo personalmente me siento particularmente orgulloso. No solamente por las 155 reformas que nos unen, que algunas de ellas ya están cumplidas o en tramitación, sino porque a la hora de la verdad, todos y cada uno de los consejeros que forman parte de este gobierno han antepuesto siempre el interés general, el interés de los madrileños, por encima del interés personal o partidista. Estoy convencido que en los próximos años seguirá siendo así y que agotaremos esta legislatura demostrando, 1, que somos un gobierno unido y 2, que esas 155 medidas son un compromiso y un contrato con los madrileños y que las vamos a cumplir. Este gobierno cumple sus compromisos. De las más de 200 actuaciones, 105 contribuyen al cumplimiento de las 155 medidas que conformaron este acuerdo de gobierno. Pero también estamos gobernando para cumplir el acuerdo con Vox, para seguir reduciendo la fiscalidad, reorientando el gasto público hacia la educación, la sanidad, las ayudas a la dependencia y a la discapacidad, garantizando la libertad educativa en la Comunidad de Madrid, reforzando los protocolos contra el acoso escolar y visibilizando a la familia desde la Consejería de Asuntos Sociales. Juntos, avanzando en lo que nos une, hemos sido capaces de formar un nuevo gobierno en la Comunidad de Madrid. Me gustaría agradecer los esfuerzos realizados tanto a Ciudadanos como a Vox y reafirmar mi compromiso en el cumplimiento de los pactos firmados. Y en el Ayuntamiento, José Luis Martínez Almeida ha reiterado el no a la reprobación de Javier Ortega Smith. El alcalde ha vuelto a salir en defensa de Vox y, por ende, de la postura que mantuvo su partido en el Pleno de Cibeles. Almeida se refiere un día más a la libertad de expresión. Nosotros nos reafirmamos, por supuesto, en el voto que hicimos ayer, porque entendemos que lo que la izquierda pretende es atacar la libertad de expresión y atacar a aquellos que no piensan como ellos. Es decir, si ellos entendieran que las palabras de Javier Ortega Smith son un discurso de odio, lo mejor que pueden hacer es irse a los tribunales, no tratar de hacer estas reprobaciones políticas por parte, por cierto, de aquellos que están sentados con Bildu, que están negociando con golpistas y que no dudan, por tanto, en tratar de formar gobierno con todos aquellos que precisamente pretenden destruir la Constitución que el Partido Socialista dicen defender. Así que por un lado defendamos la libertad de expresión y por otro lado, digamos, se acabó la hipocresía y se acabó la superioridad moral de la izquierda. No les vamos a pasar ni una, no nos vamos a complejar frente a la izquierda, no nos vamos a complejar frente a sus imposiciones y les tenemos que plantar necesariamente cara, porque no puede ser el doble rasero de la izquierda.
es una amenaza real, es una amenaza que está muy contrastada por servicios de inteligencia extranjeros que operan en la zona. El riesgo, desde luego, de atentado es inminente y además contra ciudadanos españoles que puedan estar o que puedan ir a los campos de Tinduf. Y desde ese punto de vista, desde el Gobierno, el Ministerio de Asuntos Exteriores, pues lo que queremos es alertar a las personas o las familias que puedan tener planeado ir a la zona en próximos días o en las próximas semanas, de que efectivamente hay un riesgo muy importante. Lo acaban de escuchar, riesgo de atentado inminente contra los españoles en la zona del Sáhara. Son muchos los que colaboran con ONGs en la zona y que aprovechan estos días para viajar hasta allí y visitar a los niños que en verano serán acogidos por una familia española. Escribe sobre ello Gonzalo Alaluce, periodista del Diario Español. Gonzalo, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿De dónde proviene la amenaza? ¿De qué filial del ISIS? Efectivamente, el Estado Islámico y el yihadismo en general se está extendiendo con mucho riesgo por toda el África subsahariana, ¿no? Hay diferentes sucursales que operan según en qué regiones y esta en concreto corresponde al Estado Islámico del Gran Sáhara. Su nombre indica por qué región se está moviendo principalmente. Tampoco es casualidad que el líder de esta filial se llame Abu Walid al-Saharawi, coge el lugar de la región en la que opera. El grupo terrorista ha golpeado Mali, Burkina Faso y Níger, pero no en Argelia, y lo ha hecho poniendo el foco en instituciones argelinas o intereses económicos extranjeros. Pero con esta alerta, ¿puede descartarse del todo ataques indiscriminados o contra ciudadanos extranjeros como españoles? En absoluto se puede descartar algún tipo de ataque contra intereses o ciudadanos españoles que haya por la región. Más en concreto después de que Estados Unidos abatiese al líder del Estado Islámico en todo el mundo, Abu Bakr al-Baghdadi, en una operación al norte de Siria. Tras esta operación, pues todas las filiales del Estado Islámico están jurando fidelidad de nuevo a su nuevo líder y a partir de ahora pues quieren hacer una demostración de fuerza de lo que son capaces cada uno de ellos, ¿no? En este juramento. A partir de ahí pues cada uno intenta cometer sus atentados o sus ataques y efectivamente un ataque contra un interés internacional, en este caso contra España, pues sería bastante más eficaz, llamaría más la atención de la comunidad internacional. ¿Hay amenaza de que la inestabilidad se extienda más hacia el norte? Bueno, no es baladí que España y las Fuerzas Armadas españolas tengan presencia en Mali, en Senegal, en República Centroafricana, en Somalia. Son zonas que están bastante afectadas por el yihadismo y que amenaza con extenderse hacia la zona norte. Aquí hay que atender a un juego de pactos que se está pergeñando en estos momentos, en los que las diferentes estructuras yihadistas que hay por la zona están haciéndose más fuertes y llamando alianzas entre sí. Si se hacen fuertes entre ellas y dejan este juego de taifas que tienen entre todas ellas, pues sería muy preocupante. España es el país de la Unión Europea más cercano a toda esta región del África subsahariana. La República Árabe Democrática Saharaui ha acusado al gobierno español de dejarse embaucar por Marruecos. ¿Es extraño que haga esta alerta después de la visita a Madrid del ministro de Exteriores marroquí? No, en absoluto, es casualidad. Este tipo de visitas tienen mucho más allá del escaparate y de la imagen que nos trasciende a muchos de los españoles. Se tocan muchos temas, desde asuntos económicos, diplomáticos, a por supuesto temas de seguridad. Y seguramente en este tipo de contactos haya sido donde se haya comunicado la amenaza inminente contra ciudadanos españoles que pueda haber en la zona del Sáhara. Y más precisamente cuando cientos de españoles tienen previsto viajar a Tinduf para visitar a niños saharauis en este plan de acogida que realizan todos los veranos. Gonzalo, gracias y muy buenas noches. Gracias a vosotros, buenas noches. El CESIF continúa exigiendo la subida salarial pactada con el Gobierno. Esta mañana, a través de concentraciones por toda España, centenares de personas han salido a las calles para reclamar la subida del salario de un 2% para los funcionarios dependientes del Estado. El pasado mes de octubre, el presidente del Gobierno envió una carta a los sindicatos en la que condicionaba la subida salarial a que el Ejecutivo esté en plenas funciones. Desde el CESIF aseguran que, aunque esta sea la situación actual, debe hacerse efectiva por la vía del Real Decreto esa subida a todos los trabajadores públicos. Reclaman que en el mes de enero se abone y que si no se ejecuta ese acuerdo firmado, el sindicato asegura que las concentraciones van a continuar al mismo tiempo que todas aquellas medidas de presión que sean necesarias. Son días de muchas compras y de acudir a los típicos mercadillos que se colocan con motivo de la Navidad. Puede ser una tentación por su bajo precio, pero no compren productos falsificados. Las copias y los productos pirata golpean gravemente a nuestra economía. Por eso el Ministerio de Industria ha lanzado una campaña para concienciar y sensibilizar a los ciudadanos de estas malas prácticas.
Los 5 más importantes son prendas de vestir, cosméticos, medicamentos, smartphone y bebidas y espirituosos. Son los 5 sectores que en volumen representan el mayor número de pérdida de ventas. Hablamos de una pérdida, lo recoge la propia campaña, de 6.766 millones de euros, que supone una reducción de ventas del 10,6% de todas las ventas del sector. Por lo tanto, es un fenómeno, insisto, un fenómeno que nos preocupa, un fenómeno en el que estamos trabajando todos. Hoy aquí hay muchas asociaciones, ayuntamientos, Federación Española de Municipios y Provincias que desde estos últimos meses, con la constitución también de la Mesa del Intrusismo, le estamos poniendo no solo rostro, y estas cifras le ponen rostro, sino también medidas. Los alimentos y los carburantes disparan el índice de precios de consumo en el mes de noviembre. La tasa se ha situado en el 0,4% interanual. Se trata de 3 décimas más de las que hubo en octubre, cuando fue del 0,1%. Es un dato que hoy ha adelantado el Instituto Nacional de Estadística. El organismo ha atribuido ese repunte de la tasa del IPC a la estabilidad de los precios de los carburantes y de los alimentos y bebidas no alcohólicas, frente a esos descensos que se registraron en el mismo mes del año 2018, en noviembre de hace un año. El dato de este mes supone así el primer repunte en la evolución de los precios desde julio y el dato más alto desde antes de verano, en el mes de junio. Continúa la búsqueda de Marta Calvo y del principal sospechoso de su desaparición. Los agentes han incrementado su trabajo fijándose en Mallorca, el lugar en el que reside la madre de este hombre, y también en Badajoz, donde estuvo residiendo cierto tiempo. Allí constan antecedentes por conducción temeraria y también por resistencia a la autoridad. Es una provincia también muy cercana a Portugal, por lo que podría esconderse aquí para huir a nuestro país vecino. La investigación también está centrada en los teléfonos móviles, tanto el de Marta como el del principal sospechoso, siguiendo de esta forma la última pista que se tiene de ambos. Las autoridades se desplazan para un desenlace muy duro, el peor de los escenarios, ya que no se sabe nada de la joven desde el pasado 7 de noviembre, contando ya que han pasado 21 días. El juicio contra los 3 exjugadores de la Arandina llega a su fin. La de hoy ha sido la última jornada en la Audiencia Provincial de Burgos, por lo que el caso ya ha quedado visto para sentencia. Los 3 futbolistas han usado su turno de derecho a la última palabra para defender su inocencia, hablando de una denuncia falsa, de que les han arruinado la vida y esperanzados de que se haga justicia. Las acusaciones del denominado caso Arandina mantienen que la falta de actividad de los móviles de la víctima y de los 3 futbolistas durante hora y media en esa jornada es una prueba que aclara muchas cuestiones. Están acusados por un presunto delito de agresión sexual a una menor de 16 años en noviembre de 2017 en un piso que compartían en la localidad de Aranda del Duero, así como de alentar contra su libertad sexual y de ser cooperadores necesarios en los hechos. La Fiscalía pide 39 y 40 años de prisión, mientras que la familia solicita 44 para todos ellos. Que soy inocente y que espero que se haga justicia. Que estos 2 años y los 3 meses que pertenecimos en prisión ha sido un infierno para nosotros, que lo único que pedimos, que al igual que pedimos justicia para la gente que es culpable, también pedimos justicia para la gente que es inocente, en este caso que somos nosotros, que bueno, que la gente se dé cuenta, se empiece a dar cuenta de que hay que apoyar también, en este caso, denuncias falsas. Pues pendiente de todos estos días y bueno, pues esperando, deseando que se haga sentencia. ¿Cómo están viviendo los padres también? Pues imagínate, deseando que haya una resolución por parte de sus magistrados de la sala. 3 fugitivos reclamados por Alemania, Suiza y Polonia han sido detenidos en Mallorca. Agentes de la Policía Nacional desplegaron una operación de localización y detención que ha durado tan solo 4 días. Los arrestados, de origen francés, dominicano y polaco, eran buscados por varios delitos, como económicos, tráfico de drogas, cohecho, lesiones o falsedad documental. En un primer momento, los agentes se centraron en la localización del fugitivo buscado,
buscado por las autoridades polacas, ya que se trataba uno de los más importantes para este país. El reclamado por Suiza es un traficante de drogas condenado a 20 años de prisión. Una vez concluidas las gestiones con estos dos primeros detenidos, se inició la fase final del operativo, que culminó con la búsqueda y detención del tercer fugitivo, el de origen francés buscado por las autoridades alemanas. Un hombre de 79 años ha muerto tras ser atropellado por una moto en Madrid. Ha ocurrido en el barrio de La Guindalera, en un paso de peatones regulado por un semáforo en la avenida de los Toreros. Sobre las 8 menos cuarto de esta misma mañana se ha producido ese impacto y como consecuencia el hombre ha entrado en parada cardiorrespiratoria. Hasta la zona se han trasladado efectivos del SAMUR, que han realizado maniobras de reanimación cardiopulmonar durante más de media hora sin éxito alguno. También un psicólogo ha tenido que atender al conductor, que se encontraba muy afectado por lo sucedido. La Eurocámara declara la emergencia climática. El Parlamento Europeo ha aprobado este jueves con 429 votos a favor, 225 en contra y 19 abstenciones una resolución en la que se llama a los Estados miembros a tomar medidas para combatir esta alerta climática y medioambiental. Quieren que esta lucha se inicie desde ya, antes de que sea demasiado tarde. Además, se llama a evaluar plenamente el impacto climático y de todas aquellas propuestas legislativas y presupuestarias pertinentes, analizar las consecuencias de cada uno de esos movimientos. Se pretende garantizar que los diferentes países cumplan con ese objetivo de los acuerdos de París de eliminar el calentamiento global a 1,5 grados. Esta decisión llega después de conocer que la concentración de los gases invernadero en la atmósfera ha marcado un nuevo récord en el año 2018 y pocos días antes de la gran cita, la conferencia de la ONU sobre el cambio climático, que va a tener lugar la próxima semana en Madrid. Impresionante rescate nocturno en Sierra Nevada. El montañista se había caído por un barranco en una zona montañosa. El aviso de socorro lo dio su compañero, que contactó con el 112 para pedir ayuda, informando de lo que les había sucedido. Los servicios de rescate dispusieron un operativo para socorrerlo, pero las condiciones meteorológicas, las fuertes ráfagas de viento, impedían su traslado a un hospital, por lo que ha tenido que pasar la noche en un refugio cercano. El montañero tenía una herida abierta en el brazo. Ayer por la mañana, a primera hora, un helicóptero ha podido acceder hasta el refugio para poder trasladarle hasta el parte tecnológico de la salud. En Guipúzcoa vuelve la alerta por listeria en los quesos de Berrosta SC. En los productos de esta quesería, la Inspección de la Salud Pública ha detectado la presencia de listeria en los curados que han sido elaborados en el año 2019 a partir de leche cruda de oveja. Todos los productos ya han sido retirados de los puntos de venta. Además del comercio de esta quesería, también han sido distribuidos en los mercados locales y carnicerías de Guipúzcoa y también en una de Vizcaya. Los hospitales y médicos no tienen constancia de ningún caso de listeriosis asociado al consumo de estos productos, pero van a estar muy vigilantes en los próximos días. Se recomienda a aquellas personas que tengan este tipo de quesos en sus casas no consumirlos y devolverlos al punto de compra. Si notan cualquier tipo de síntoma, habiendo comido estos quesos, acudan al centro de salud que esté más cercano. Estamos ya casi en diciembre y los turrones comienzan a llegar a las estanterías de los supermercados. En los últimos días se ha cazado a un hombre que había robado más de 32.000 unidades de turrón. Ha ocurrido en Paracuellos del Jarama. Un camión de carga que llevaba los turrones a los comercios estaba estacionado en una empresa de la localidad. Este hombre de 51 años aprovechó el momento para robar toda la carga que tenía el camión. La investigación de la Guardia Civil comenzó cuando se denunciaron los hechos. Los agentes visualizaron las imágenes de las cámaras de seguridad y centraron todas sus pesquisas sobre las empresas dedicadas a distribución de mercancía alimentaria de esa misma zona. Se localiza una nave con todos los turrones. El detenido era el propietario de una empresa que intentó vender el producto antes de que le pillasen, pero no lo consiguió. Ahora se le acusa de un delito de recepción, es decir, de vender producto a sabiendas de que ha sido robado. El valor de esos 30.000 turrones superaba los 200.000 euros.
Asaltaron 4 bancos, 3 supermercados y una farmacia. Agentes de la Policía Nacional han desmantelado 2 grupos organizados, deteniendo a 6 personas que se dedicaban a cometer esos robos a entidades bancarias y tiendas de Madrid. La primera banda estaba formada por 4 individuos y eran muy violentos. El otro grupo estaba formado por 2 varones y se les atribuye su presunta participación en el asalto a 2 entidades bancarias en los que llegaron a robar casi 200.000 euros. Estudiaban al detalle los movimientos y la actividad de las sucursales para luego entrar con la técnica de la apertura. Consiste en irrumpir en el momento en el que las puertas se abren. Lo hacían portando armas de fuego con las que amenazaban a los empleados. Tras hacerse con el dinero robado, huían en un vehículo que esperaba en las inmediaciones con los otros integrantes. Segunda condena por corrupción a Lula da Silva. De esta forma, su pena suma 5 años más de cárcel, hasta los 17, dentro del marco en el que se investiga el supuesto cobro de sobornos a cambio de beneficios políticos. Se aumentan las posibilidades de que Lula vuelva a entrar en prisión. El Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región de Brasil ha condenado este miércoles por unanimidad al expresidente Lula da Silva por corrupción y blanqueo de dinero, algo que ha ampliado la pena de prisión que pesaba en su contra de 12 a 17 años. Se trata de la segunda condena contra Silva en el marco de la operación Lava Jato, en la que se investiga el cobro de sobornos a cambio de beneficios políticos y contratos con la petrolera estatal Petrobras. A principios de este mes, Lula da Silva salió de la prisión en la que estaba recluido desde hacía 19 meses. Por el momento, el fallo no afectará la situación inmediata del expresidente. Sin embargo, sí es un paso más hacia la confirmación definitiva de la condena, que lo podría conducir nuevamente a la cárcel. Tras más de 10 días de asedio en la Universidad Politécnica de Hong Kong, la policía ha entrado para terminar con el encierro. Los antidisturbios entraron en el campus para sacar a los estudiantes que permanecían atrincherados con motivo de las protestas. La facultad se ha convertido en uno de los lugares icónicos de los manifestantes que están llevando a cabo centenares de protestas, miles de personas desde hace meses, y ahora ha quedado convertido en un campo de batalla. Los agentes han podido comprobar que el campus ha quedado totalmente destrozado. También han realizado varias inspecciones en búsqueda de cócteles Molotov, productos químicos y posibles artefactos explosivos. 60.000 personas han tenido que ser evacuadas tras la explosión de una planta petroquímica. Ha ocurrido esta madrugada en una planta que fabricaba productos químicos y basados en petróleo. Por suerte, solo 3 personas han resultado heridas. Un trabajador ha sufrido quemaduras y tuvo que ser trasladado en helicóptero a un hospital de Houston, mientras que los otros 2 heridos sufrieron fracturas, uno en la muñeca y otro en la pierna. La explosión fue tan fuerte que incluso reventó las ventanas de viviendas cercanas y provocó una nube que se podía ver desde varios kilómetros de distancia. El Departamento de Bomberos ha pedido a los residentes que se mantengan en sus casas, evitando la exposición a la nube, cerrando ventanas y apagando los sistemas de calefacción y de aire acondicionado. Massachusetts se une a la guerra contra los cigarrillos electrónicos. Se convierte en el primer estado de Estados Unidos en prohibir el tabaco y los productos de vapores con nicotina que están autorizados, incluidos los cigarrillos mentolados. Una decisión que se produce en medio de una oleada de muertes por los vapeadores y cigarrillos electrónicos. La restricción se extiende a los cigarrillos mentolados y los cigarrillos electrónicos con sabor, cigarros, tabaco de pipa y tabaco de mascar. Esta nueva normativa pretende reducir el atractivo de estos productos de tabaco con sabores a los más jóvenes, que son los que más suelen consumirlos a diario. En los últimos meses, otras ciudades como Nueva York o Washington han prohibido y restringido temporalmente la venta de estos utensilios de vapeo. Este miércoles un asteroide ha pasado muy cerca de la Tierra. Lo ha podido ver la Agencia Espacial Estadounidense, que afirma que pasó a una velocidad de 60.000 kilómetros por hora, es decir, 60 veces la velocidad de un avión. Entre sus características, los expertos han asegurado que mide entre 66 y 150 metros de diámetro y que pasó a una distancia de nuestro planeta de 5 millones de kilómetros, que equivale a 13 veces la distancia entre la Luna y
la Tierra. Nunca antes se había visto y se prevé que vuelva a acercarse a nuestro planeta dentro de 7 años, hasta 2026. Hoy es 28 de noviembre y Estados Unidos vive uno de sus días más importantes, Acción de Gracias. Es una de las fiestas más conocidas y que curiosamente tiene más de 500 años de historia y con raíces españolas. ¿Sabías que la celebración de Acción de Gracias en Estados Unidos tiene antecedentes españoles? Acción de Gracias es la fiesta más popular del año en Estados Unidos junto con la Navidad. Una tradición que se remonta a 1621, cuando los colonos ingleses compartieron una cena con los nativos en agradecimiento por su hospitalidad. Sin embargo, mucho antes de esta fecha, los españoles ya habían celebrado su particular evento de agradecimiento con la comunidad nativa. Fue el 8 de septiembre de 1565 cuando, tras la fundación por españoles de San Agustín, la ciudad más antigua de Estados Unidos, se celebró una misa y una cena de agradecimiento que contó con la participación de los indígenas de la tribu Seloy. Así, tanto los españoles en primer lugar como los ingleses después coincidieron en esta celebración, consolidada con el paso del tiempo en una de las tradiciones más arraigadas en Estados Unidos. Una historia más que nos demuestra el importante legado que ambos países tienen en común. El mejor mago del mundo aterriza en Madrid esta misma Navidad. Será la mayor producción de magia que se haya puesto en escena en nuestro país. Creada por el actual ganador del campeonato del mundo de magia de la mano del mago Yunque, se van a sorprender por su fuerza y su autenticidad. El mago Yunque, campeón mundial de magia, presenta esta Navidad en IFEMA Madrid Hangar 52, el gran espectáculo de magia. La mayor producción de magia nunca vista en España. Cargada de increíbles ilusiones y efectos especiales de última generación. Más de 1,5 millones de espectadores ya han disfrutado de los fascinantes números del mago Yunque. Una experiencia única para vivir la magia esta Navidad. Sorprendente, revolucionario. Un verdadero espectáculo para ver en vivo y en directo. Hangar 52, el gran espectáculo de magia. Consigue tus entradas en magiahangar52.es. No te pierdas el mejor espectáculo de esta Navidad. Del 5 de diciembre al 12 de enero en IFEMA Madrid. Apto para todos los públicos. Nosotros nos despedimos ya, no hay tiempo para más, pero les dejamos como siempre con Tiempos Modernos y después El Gato al Agua. Gracias por acompañarnos y muy buenas noches.